dice la Escritura, creyó a Dios y su hija resucitó. Y la lista es grandísima. Vemos a través de la vida de muchas personas el poder de la fe. Pero también en la Escritura tenemos muchas vidas como ejemplo que demuestran el poder de la incredulidad. Desde el principio, Adán y Eva nos dieron una cátedra de este poder, ¿verdad? Ellos no creyeron a Dios y nos condenaron a todos. El mundo antiguo no quiso escuchar, no quiso creer la advertencia de Noé y fue destruido en el diluvio. En la mañana estudiábamos y recordábamos a Faraón. Faraón no quiso creer a Dios y fue condenado a la muerte de su hijo y de sus ejércitos. Israel, el pueblo de Dios, no quiso creer a Dios y Dios lo condenó a estar 40 años en el desierto. Moisés no quiso creerle a Dios y murió también en el desierto sin entrar a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento tenemos otros ejemplos. Tenemos al joven rico que se negó a creerle a Jesús y a seguirle, y con ello perdió la vida eterna. La incredulidad tiene un poder destructivo. Judas, un hombre tan cercano a Dios, no quiso creerle a Dios y fue condenado al infierno. Entonces, así como el creer tiene el poder para perdonar los pecados, como el creer tiene el poder para darle la vida eterna a alguien, la incredulidad también tiene el poder para mantener a una persona en condenación y muerte. Así como la fe tiene poder para traer la felicidad, la alegría y la paz, la incredulidad también tiene el poder para producir sufrimiento, dolor y angustia. Toda incredulidad, hermanos, es asunto de la voluntad. Toda incredulidad es un asunto del corazón, de la voluntad. La incredulidad es una decisión. La incredulidad es decirle no a Dios a pesar de todas las evidencias. Eso es incredulidad. Ahora, hermanos, Mateo nos muestra un relato donde Jesús está siendo agraviado por aquellos de su ciudad natal en Nazaret. Para esta comunidad de Nazaret, Jesús era un obstáculo. Jesús se había vuelto una piedra de tropiezo para ellos. La tierra de los corazones de esas personas estaba totalmente endurecida. Y nos dice nuestro texto, primeramente, que Jesús salió de Capernaum. Ya vimos, ya estudiamos que Jesús tomó ese lugar como centro de operaciones por un tiempo, donde hizo y enseñó muchas cosas, hizo muchos milagros. Y dice nuestro verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de ahí, salió de Capernaum. Allí había estado Jesús más o menos alrededor de un año. Pero, ¿qué resultados tuvo Jesús en Capernaum? Bueno, Jesús salió de ahí, y aunque al principio mucha gente le seguía, todas esas personas que escucharon y vieron el ministerio de Jesús finalmente se alejaron, ya sea que le rechazaran de manera directa o fueran apáticos o indiferentes, finalmente se alejaron de Jesús. Si nosotros vemos un poco arriba en el verso 13, vemos que al final Jesús entiende esto y ve los corazones de estas personas y dice, por esto les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Las personas finalmente cerraron su corazón para no escuchar a Jesús. Estas personas de Capernaum se cerraron a Jesús y se apartaron de él.
Por eso dice la Escritura que después de enseñar las parábolas se fue de ahí y nunca más Jesús volvió allí a enseñarles. En algunas ocasiones Jesús pasó por ahí, pero nomás como pasada, pero no volvió a ministrarles. Después de que cerraron su corazón y evidenciaron su incredulidad, el tiempo que Jesús tenía para ellos terminó y Jesús se fue de allí. Esas palabras son tristes. Jesús se fue de allí. Ellos vieron y escucharon, pero nunca se sometieron al señorío de Jesús. La oportunidad de Capernaum se terminó, se acabó. Uno puede pensar, la gracia de Dios es infinita. ¿Qué dice la Escritura? Veamos en el capítulo 11, versos 23 y 24. Jesús conocía los corazones de estas personas y dijo en esta ocasión, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús sabía que esas personas habían cerrado su corazón hacia Él. Ahora dice Mateo que Jesús regresa a su tierra. ¿Cuál es su tierra? Nazaret. Dice el verso 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Nazaret era el lugar de crianza de Jesús. Nazaret fue allí donde después de que José y María habían huido a Egipto, ellos regresaron a Nazaret. Después de que Jesús fuera bautizado y enfrentado a Satanás en la tentación en el desierto, dice la Escritura que Jesús regresó a Nazaret. Nazaret era la ciudad de Jesús, la ciudad de crianza, por eso era el nazareno. Ahí regresó Jesús. Así es que en ese lugar Jesús era conocido por todos. Había pasado un año, Jesús había estado en Capernaum, Jesús regresa, pero ahora Jesús vuelve más famoso. Si antes le conocían, ahora le conocían mucho más, porque la fama de Jesús había crecido. Así que Jesús se encuentra con las mismas personas en Nazaret, pero las personas no encuentran al mismo Jesús. Jesús ahora vuelve con una fama más grande. Ahora Él estaba en boca de todos. Y dice la Escritura que Él empieza a enseñar en la sinagoga de ellos. Seguramente, ahora ellos se acercaban a la sinagoga y querían escuchar, querían ver, querían que Jesús hiciera los milagros que ellos escucharon que había hecho en Capernaum. Pero en vez de eso, Jesús regresa a Nazaret y en vez de Jesús traer milagros, Jesús, vemos aquí, que evidencia la incredulidad de ellos. Hermanos, y de este desencuentro podemos aprender 4 verdades importantes acerca del poder de la incredulidad. Y es lo que hoy vamos a ver. 4 verdades importantes del poder de la incredulidad. La incredulidad confunde lo obvio. La incredulidad fortalece lo irrelevante. La incredulidad ciega la verdad. La incredulidad obstaculiza lo sobrenatural. Vea primero el verso 54, dice: de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ellos se preguntan, ¿de dónde tiene Jesús esta sabiduría? ¿De dónde tiene Jesús para poder hacer esos milagros? Hermano, la incredulidad tiene el poder para confundir
para embotar los sentidos, para destrozar la razón de todas aquellas cosas que son obvias. Un hombre de fe puede estar enfrente de un incrédulo y decir, ¿cómo es posible? Si es tan evidente, ¿por qué tienes esas dudas? ¿Por qué tienes esas preguntas? Porque la incredulidad lo ha dominado, porque es un incrédulo. Estas personas se preguntaban estas cosas. Ahora, hermanos, estas personas ya habían rechazado a Jesús anteriormente. Cuando Jesús estuvo ahí antes, ellos incluso intentaron matarlo y arrojarlo a un precipicio. Eran incrédulos. Ahora, después de escuchar lo que Jesús hizo en otros lugares, su corazón era el mismo. Y venían a escuchar, pero venían a escuchar con el mismo corazón, con un corazón incrédulo, porque no habían cambiado en absoluto. Se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Ellos escucharon una sabiduría que jamás habían presenciado. Jesús enseñaba de una manera a profundidad como ninguno de los rabí. No había maestros en Israel, nunca los hubo que enseñasen como Jesús lo estaba haciendo. Todos los temas importantes sobre la vida y sobre la eternidad, Jesús los enseñó. Jesús les enseñó sobre la justicia y el pecado. Jesús enseñó sobre Dios, sobre el hombre, sobre el cielo, sobre el infierno. Jesús enseñó sobre el nuevo nacimiento, sobre la adoración. Enseñó sobre la vida moral, habló de la ira, ¿verdad? Habló del homicidio, habló del orgullo, tocó los temas morales como el divorcio. Jesús enseñó acerca del amor, acerca de los celos, habló de temas espirituales, enseñó sobre la oración, sobre el ayuno. Jesús enseñó sobre las doctrinas verdaderas y sobre las doctrinas falsas. Jesús enseñó cómo distinguir a los falsos maestros. Jesús enseñó sobre lo que era el verdadero arrepentimiento y sobre la humildad. Habló como ningún otro, enseñó como ningún otro. Y ellos se preguntaban, ¿de dónde obtiene esta sabiduría? Era obvio. Uno mayor que Moisés, uno mayor que todos los profetas estaba ante ellos, uno que tenía una sabiduría más alta que la de Salomón, les enseñó. Y ellos reconocían que Salomón recibió la sabiduría de Dios, pero no reconocieron que la sabiduría de Jesús provenía de Dios, aunque era más que evidente. Porque la incredulidad confunde lo que es obvio. Ellos se maravillaban, ¿de dónde tiene, dice, este poder para hacer milagros? Ellos sabían que estas cosas solo podían venir del poder de Dios. Recuerda, en una ocasión hubo a una persona que Jesús había sanado y lo llevaron ante los religiosos y era evidente que Dios lo había sanado. Sin embargo, los religiosos querían hacerle daño a Jesús y un hombre dijo, oye, pero ¿por qué? Estas cosas no lo puede hacer más que Dios. Era evidente eso. Al menos ellos debieron haber reconocido a Jesús como un profeta de Dios. Pero aún así siguieron incrédulos. Lo que es obvio, la incredulidad lo confunde. Estas personas se negaron a lo que era lógico y evidente. Así es que cuando Jesús les enseñaba y les predicaba el evangelio del reino, ellos no lo recibían.
porque sus corazones estaban endurecidos, porque amaban el pecado. La verdad evidente de Dios no penetró en lo más mínimo sus corazones. Esta comunidad de Nazaret rechazó a Jesús, no por falta de evidencias, rechazaron a Jesús a pesar de todas las evidencias. Ese es el poder de la incredulidad. Confunde lo que es obvio. Ellos rechazaron a Jesús no porque faltó verdad, sino a pesar de toda la verdad, rechazaron a Jesús. Ese es el poder de la incredulidad. Y un hombre de fe puede decir, ¿cómo es posible? Así es de posible. Ellos no quisieron el perdón. Ellos querían mantenerse en sus pecados. Así es que negaron la luz porque preferían la oscuridad. Hermanos, aprendamos esto en esta mañana. La razón de rechazar al Señor Jesús siempre ha sido solo una. La única razón por la que alguien rechaza a Jesús es porque los hombres prefieren andar en sus propios caminos. No hay otra razón. Juan 3:19 dice la Escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no vinieron a la luz? Porque prefirieron sus propios caminos de oscuridad. Solamente hay una razón. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando una persona rechaza de manera intencional al Señor, no lo va a convencer nada. No es falta de evidencia, no es falta de más verdad, no es más falta de luz, no. Estas personas pueden escuchar muchas veces el Evangelio y no van a creer. Ese es el poder de la incredulidad. Obstinación. Hermanos, la persona que no acepta la luz de Dios que ya tiene, no creerá aunque se le dé más luz. ¿Escuchó? El que no acepta la luz que ya tiene, que se le está ofreciendo en el Evangelio, no va a creer, aunque se le dé más luz, más evidencia. No. Ese es el poder de la incredulidad. Segundo, la incredulidad fortalece lo irrelevante. Esto hace la incredulidad. Fortalece lo que es irrelevante. Fíjense lo que decían los hombres de Nazaret. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? El pueblo de Nazaret enfocó su atención en lo que era irrelevante. Se enfocaron en realidades que no tenían verdadera importancia. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo vamos a creer en Jesús si Jesús es el hijo del carpintero? Si Jesús es el hijo de María. ¿Cómo vamos a creer en Jesús si Jesús tiene hermanos y los conocemos? Jesús es nazareno, es nuestro vecino. Hermanos, ellos sabían que el Mesías llegaría como un ser humano, pues ¿qué querían? Si el Mesías iba a ser un ser humano, pues en algún lugar tendría que haber nacido.
¿Sí o no? Si Jesús iba a ser humano, alguna madre tendría que haberlo parido. Ellos debieron de haberse sentido honrados, hermanos, de que Jesús creciera entre ellos. Ellos debieron haber sentido muy honrados de que Jesús fuera nazareno, de que el Mesías, de que ellos pudieron haber conocido a Jesús desde chiquito, desde niño. Gloria a Dios, porque yo conozco a Jesús desde que era pequeño. Yo jugué con... ¿Quién de ustedes no hubiese estado emocionado? Si alguno de nuestros amigos de la infancia llega a tener reconocimiento, ser famoso. ¿Verdad que decimos? Yo estuve con él en la secundaria y llegó a ser presidente municipal. Era la 1 de mayo y yo lo conocí, comíamos juntos, ¿verdad? Pero ¿qué les pasaba a estos hombres? En vez de sentirse orgullosos de que Jesús fuese nazareno y fuese conocido por todos ellos desde siempre, hermanos, se opusieron. Les pareció poca cosa el lugar donde nació. Les pareció poca cosa la familia de Jesús. Su incredulidad entonces los llevó a ver solamente los aspectos irrelevantes. Jesús es mi vecino. ¿Y qué tiene? No puedo creer en él porque Jesús es mi vecino. Algún otro pudo haber dicho: ¿cómo voy a creer que él es el Mesías si él y su papá nos hicieron esas mesas que tenemos en la casa? Ahí estuvieron, ahí fueron a la casa y estaban tallando la madera, ahí estaban. ¿Cómo va a ser él el Mesías? El que le pasaba ahí los clavos a su papá. ¿Cómo voy a creer en Jesús si es el hermano de mi esposo? Si es mi cuñado. Yo lo conozco, es el hermano de mi esposo. ¿Cómo lo voy a aceptar como el Mesías? Es mi cuñado, es la familia. Si es familia, ¿cómo voy a creer en él? Algún otro puede haber dicho: ¿cómo creeré en Jesús si es el hermano de mi amiga? Tengo una amiga y él es su hermano. ¿Y qué tiene? Dice la Escritura: tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres. Eran cosas irrelevantes. Esto nos ocurre a los pastores que tenemos familia incrédula. Dicen: no, yo no puedo ser cristiano porque pues mi hermano es pastor. Mi hermano es pastor y ¿cómo voy a la iglesia? Es el pastor. Se enfocan en lo que no tiene absolutamente nada de importancia, y lo único que evidencia al decir que es difícil ir a la iglesia o estar en la iglesia porque son familiar del pastor es una muestra de incredulidad y dureza de corazón. Ese poder tiene la incredulidad, fortalece lo que es irrelevante. No podían escuchar a Jesús. Ahora, hermanos, a manera de aplicación, la congregación tiene mucho que ver en la efectividad del mensaje. Son ustedes quienes crean un ambiente de fe o de incredulidad. Y ustedes pueden enfocar su mente, su corazón en las cosas que son relevantes o las que son irrelevantes. Ustedes demostrarán tanto su fe o su incredulidad en la manera en que escuchan el sermón a través de un hombre como ustedes. Ustedes son
muy importantes para la efectividad de la exposición de la palabra de Dios. Ustedes pueden crear una barrera para que la palabra del predicador no penetre. O también ustedes pueden estar con una expectación, con interés de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, muchos mensajes quedan muertos porque las mentes de los oyentes están llenas de prejuicios. Muchos sermones han quedado muertos por esos corazones llenos de prejuicios en contra del predicador. Se enfocan en lo irrelevante y rechazan las perlas preciosas, valiosas que se les está ofreciendo. Con mentes así, no existe ninguna oportunidad de salir bendecidos. Cuando nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, debemos poner nuestro interés en la palabra de Dios. Debemos enfocarnos y estar expectantes, no en la persona, sino en Dios que va a hablar en medio o a través de esa persona. ¿Te parece poca cosa el predicador? Glorifica a Dios, gloria a Dios. Si es poca cosa para ti el predicador en su humanidad, en lo que él es, y Dios le ha concedido predicar y anunciar el glorioso evangelio para el bien de tu alma, glorifica a Dios porque a Dios le plació hacerlo así. Ahora, ¿el predicador es tu esposo? ¿El predicador es tu padre? ¿El predicador ha sido tu amigo desde antes de que fuera pastor? No seas incrédulo. Enfócate en lo que es relevante para tu bien espiritual. Tu predicador no fue a un seminario, tu predicador no predica en congresos internacionales. Tu pastor no es relevante ni importante. Eso es irrelevante. El predicador, como ellos decían, ¿verdad? Decían que Jesús era carpintero. Ponían su atención en que Jesús era carpintero. Tu predicador tiene otra profesión. El predicador es un panadero, es un joyero, el que te habla la palabra de Dios, es un estudiante, es un recién egresado. Tu predicador es un mecánico o un electrónico, tiene otra profesión. Glorifica a Dios, que también le ha concedido el don de predicar y anunciar la palabra de Dios. Esos pequeños asuntos suelen usarse como grandes excusas para no creer. No necesitas otro pastor, necesitas otro corazón. Esas personas no necesitan otros pastores, y no hablo solamente aquí, a cualquier persona que escuche este mensaje. No necesitas otra iglesia, necesitas otro corazón, un corazón de fe. Porque la incredulidad tiene ese poder de captar y llevar tu atención hacia las cosas irrelevantes. El poder de la incredulidad hace que te enfoques en las cosas pequeñas para justificarte.
No me gustó el tono en el que el pastor predicó ahora. ¿Te fijaste? Se la pasó con el ceño fruncido. No, así lo tenía desde a los 12 años, ya tenía el ceño fruncido yo. Ustedes vieron a mi padre y vieron sus marcas de expresión. No, es que el pastor que tengo es muy débil, se ha vuelto muy débil. Le falta carácter. Ah, no, el pastor que tengo es demasiado fuerte, es muy autoritario. Ah, no, esta también es muy usada por el poder de la incredulidad. Los hermanos de la iglesia son unos hipócritas. Los cultos se han vuelto demasiado informales. Hay demasiado desorden. ¿Se dan cuenta cómo batallamos con los niños? Ya esto se ha vuelto insoportable. Eso indica hacia dónde está enfocándose tu corazón. Y luego se arregla esa situación y luego el incrédulo dice, no, ahora son demasiado formales. Esa solemnidad. La incredulidad te lleva a enfocarte en las cosas pequeñas para justificar tu falta de fe. El incrédulo se ofende por las cosas más insignificantes que hacen los cristianos. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? El incrédulo descarado, el que está afuera, cuando le ve a usted, está esperando ver algo en usted, algo insignificante para decir, ya por eso no voy a tu iglesia. Por eso yo no soy cristiano, porque ya te vi. Y están buscando cosas insignificantes. Lo más triste es que a veces se da dentro de nosotros. El incrédulo no mira en el cristiano lo que es más importante, que la gracia de Cristo, a pesar de su pecado, lo ha alcanzado. Eso es lo más importante. No va a poder reconocer que no es el mismo de antes. No, se va a enfocar en las pequeñas cosas. En alguna palabra que dijo, en algo que haya hecho. Ese es el poder de la incredulidad. Entonces la persona se excusa su falta de fe, se excusa por lo que está fuera de ellos, por su entorno. El incrédulo se justifica por su entorno, lo que está fuera de él. Soy incrédulo porque me ha pasado o ha ocurrido esto. Soy incrédulo por la vida que me ha tocado vivir. Se justifica. Soy incrédulo por las acciones de otros, por la vida de otros. No puedo andar en los caminos del Señor por otros. El poder de la incredulidad radica en que ella desvía la atención de la verdad hacia cosas insignificantes para tener al individuo autojustificando su falta de fe. Tercer verdad sobre el poder de la incredulidad. Verso 57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Se escandalizaban de él, se ofendían cuando escuchaban a Jesús en la sinagoga, porque le conocían. Y entonces, como el que conocía los exhibía, ellos no podían recibir esa verdad como de parte de Dios, porque decían: pues si Él es como nosotros. No, señores, Jesús no era como los demás de esa ciudad.
Ahora Jesús les enseñaba en la sinagoga y quisiéramos saber qué les enseñaba. No nos dice qué les enseñaba, pero Jesús enseñaba el Evangelio del Reino. Jesús hacía llamados al arrepentimiento y a que creyeran en Él. Y se escandalizaban. No estaban dispuestos a aceptar una verdad tan cruda. ¿Cómo confiar en Jesús como su Salvador? Si ellos ya tienen su propio camino de justicia, ¿cómo? Su incredulidad no les permitía ver la verdad, dice la Escritura, aunque veían, no veían, aunque oían, no oían. Escuche esta afirmación: al menos que una persona acepte, reconozca su pecado, al menos que alguien deje sus prejuicios, sus excusas y se enfoque en lo que realmente es importante, que es la salvación de sus almas. Entonces, cuando se enfoque en eso y deje sus prejuicios y excusas, entonces es cuando un hombre va a sentir hambre y sed de justicia. Entonces va a poder ver el Evangelio, no antes. Si no es así, hermanos, estas personas seguirán pidiendo señales, seguirán queriendo tener más sabiduría, más conocimiento, que algo ocurra, que el entorno cambie, que las cosas sean diferentes, y entonces vendrán al Señor. Cuando el problema no está fuera de ellos, el problema siempre es el corazón. Así es que estas personas seguirán tropezando, como dice el apóstol Pablo, pidiendo señales o sabiduría, seguirán tropezando con el Evangelio, permanecerán ciegas a la verdad. Les mencionaba ahorita el ejemplo de ese hombre que había sido sanado, ese ciego que había sido sanado, y luego es llevado a los líderes religiosos, quienes eran incrédulos, y Jesús les dice en Juan 9:39: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueses ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El incrédulo dice: yo veo. No necesito que alguien me diga la verdad. Yo veo, yo sé cuál es el camino, yo sé cuáles son las maneras, no necesito escuchar la voluntad de Dios a través de un predicador. Yo no necesito, yo veo. Pero Jesús dijo: porque dices veo, tu pecado permanece. Eres un incrédulo y sigues en tinieblas. Sigues en tinieblas. Ese es el poder de la incredulidad. La incredulidad, hermanos, la falta de fe no es un juego. No examinar y cuidar nuestro corazón y darle rienda suelta a esas mentiras, a esos engaños de nuestro corazón que nos llevan a estos puntos, a estas cosas que estamos hablando. Dejar que permanezca nuestro corazón predicándonos este falso evangelio de rebelión, hermanos, trae endurecimiento al corazón, y finalmente, tarde o temprano, rechazarás abiertamente el evangelio de la gracia. Ten cuidado con eso. La incredulidad no es un juego, es un poder peligroso. Es un gran poder destructivo que no puedes tener en tus manos. A veces nos llega la incredulidad, pero tiene que ser como si recibiéramos una bomba que está a punto de explotar. Cuando llegue la incredulidad en nuestras vidas, es necesario deshacernos de ella inmediatamente, porque su poder es muy destructivo. Cuarto, la incredulidad obstaculiza lo sobrenatural. Vea lo que dice el verso 58.
y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto no significa que la incredulidad de estas personas le restó poder a Jesús. Jesús tenía el poder. Jesús tenía la intención y el querer. Pero por su incredulidad, esa gracia, ese poder no se aplicó a ellos porque ellos persistieron en no creer. Hermanos, esto nos enseña que Jesús decidió actuar solo en respuesta a la fe. Ahora, Jesús hizo milagros sin que hubiera fe, sí. Porque Él hizo y para propósitos que Él quería. Pero aquí Jesús quiso no actuar más, sino solamente a través de una respuesta a la fe. A Dios le plació que su poder actuara en plenitud por medio de la fe. ¿Escuchó? Así que la falta de este medio que llamamos fe impide que su poder, que el poder de Dios actúe en el hombre. ¿Escuchó? Jesús invitó, exhortó de una manera muy fuerte. En una ocasión dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El incrédulo endurecido desprecia las perlas preciosas, las verdades de Dios. Pero no solamente las desprecia, sino que incluso, si le es posible, va a usar esas verdades en contra del mensajero y en contra de Dios. No sea que os vuelvan y os despedacen. No entreguen las perlas a estas personas. Y ya vimos nosotros que Jesús se negó a satisfacer a quienes querían ver señales del cielo. ¿Recuerdan esa enseñanza? Danos señal del cielo para creer. No, señal no les será dada. Él se negó porque sabía que quienes le pedían no tenían fe, y a Dios le plació que su poder salvador fuera a través de ¿qué? De este medio que llamamos fe. No hay bendición en la incredulidad, no hay felicidad, no hay paz, no hay gozo, no hay ninguna bendición en la incredulidad. A Dios le plació que estas cosas fueran a través de la fe, que los dones, que las gracias de Dios se recibieran a través de la fe. La incredulidad es peligrosa. No podemos obtener ningún beneficio espiritual aparte de la fe. La incredulidad hace indagaciones sobre la obra sobrenatural de Dios. La incredulidad se va a hacer esas preguntas sobre la obra de salvación. ¿Será que en verdad he sido perdonado y justificado? Esta alma le encanta la incredulidad. Y a veces lo aceptamos como parte del cristianismo. Y ese momento de incredulidad nos cae en nuestras manos y nos preguntamos: ¿será que en verdad esa obra sobrenatural de Dios de salvarme, será que Él en verdad me ha perdonado y me ha justificado? ¿Eso es normal que venga a la vida de cada cristiano? Sí, pero no es normal que te llegue ese momento de incredulidad y lo anides, te quedes con Él, lo acaricies, lo alimentes. La incredulidad llega y va a poner en duda la obra de Dios. Pero tienes que deshacerte rápido de eso.
El corazón incrédulo no se quiere deshacer, que hay esa duda y se queda con ella. La incredulidad pone en duda la obra sobrenatural de santificación. Llega la incredulidad y te dice, ¿será que realmente te arrepentiste? ¿Tu arrepentimiento habrá sido suficientemente profundo para recibir la gracia del perdón de Dios? Hermano, deshazte de eso inmediatamente. Cree en el poder de Jesucristo. Cree en el poder de la sangre expiatoria que fue derramada en la cruz. Y deshazte de eso, porque te va a destruir, te va a consumir. La incredulidad pone en duda la obra sobrenatural de la preservación. ¿Será que es la iglesia el lugar donde Dios me guarda y me bendice? O yo puedo estar separado de los hermanos y nada pasa. ¿Será que sigo siendo preservado y guardado aparte de los hermanos de la iglesia, de los santos, aparte de los medios de gracia? Y te quedas con eso, te quedas con esa incredulidad. Si la abrazas, si la cobijas, si la recibes, si la alimentas, te va a destruir. La incredulidad pone en duda la obra sobrenatural de la glorificación. ¿Será verdad que la muerte no es el final de todo? Todo lo sobrenatural, todo lo que Dios hace, la incredulidad lo va a poner en duda. Así como lo hizo la serpiente. Hermanos, la incredulidad es de las cosas más carnales que existen. Si no es que la más carnal, la incredulidad. La incredulidad es la marca más distintiva de la naturaleza caída. Mientras que por otro lado, la fe, esa fe que se presenta como un don de Dios, como un fruto espiritual, algo que no está en nosotros, hermanos, como algo que Dios nos lo da, como algo divino. Hebreos 11:6, ustedes conocen ese pasaje, dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, imprescindible. ¿Qué cosa? Que el que se acerca a Dios crea, tenga fe. Nadie se puede acercar a Dios, no puedes tener comunión con Dios en incredulidad. No puedes ser bendecido por Dios en incredulidad. No puedes recibir gracia de Dios en incredulidad, porque la fe es el único medio. Es el único medio, es imprescindible, es necesaria. Hermanos, ¿cómo escuchamos hoy este mensaje? ¿En fe o en incredulidad? Solamente hay dos. ¿Cómo me gustaría tener la certeza de que todos lo escuchamos hoy en fe? Pero sé que hay prejuicios del cual quizás debamos despojarnos. Sé que la palabra hoy nos llama, nos exhorta a no quedar en el estado, no llegar a un estado de apostatar de la fe a causa de la incredulidad. Y que mantener prejuicios, en que mantener nuestra mirada enfocada, desviada en las cosas irrelevantes, es
muy peligroso para el estado de nuestras almas. ¿Puedes acaso glorificar a Dios por haber escuchado esta mañana su santa palabra a través de un hombre tan débil? Cuando estás escuchando la palabra de Dios, ¿qué estás escuchando? ¿Estás mirando tu alma? ¿Estás mirando tus faltas? ¿O estás mirando las faltas del predicador? ¿O las faltas de tu hermano? ¿O las faltas de los incrédulos? ¿Estás enfocándote en todo lo que está fuera de ti? Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y tengamos cuidado con esto. El poder de la incredulidad es grande, destructivo para nosotros, para acabar con nuestras almas. Pero por otro lado, la fe es maravillosa. La fe, hermanos, es fuente de todo gozo, de esperanza, de amor. La fe, por la fe tengo paciencia cuando veo sus faltas y digo, ya aprenderán. Por la fe en la palabra de Dios, soy paciente con ustedes. Por la fe es que siento amor por ustedes. Es la fe la que es ese medio, hermano, por donde Dios puede traer sus bendiciones en nosotros. Por la fe es que nos podemos soportar unos a otros. Por la fe podemos seguir adelante en medio de todos los problemas, de todas las circunstancias. Por la fe en el Señor, por la fe en su Evangelio, porque creo que su obra es poderosa. A todos los que Él escogió los llamó con un llamamiento santo y poderoso y los va a preservar hasta el final. Que mientras estemos aquí juntos somos tan necesarios unos para otros. Creo en verdad que somos un cuerpo. Creo en verdad eso, que debemos ayudarnos, que debemos soportarnos. No he dejado de creer, ustedes no deben de dejar de creer que eso es la iglesia, donde vamos a edificarnos, donde vamos a bendecirnos, donde vamos a ayudarnos, y que es aquí donde el Señor nos ha entregado estos medios de gracia, de escuchar su palabra, y que todo lo que uno ha cambiado en nuestras vidas, Dios lo va a hacer por su palabra y por su espíritu. Lo va a hacer porque fiel es el que ha prometido. Él lo va a hacer. Y hay una esperanza gloriosa, hermanos, después de todo este mar de tribulaciones. Hay una esperanza gloriosa y eterna para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias.